Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Estamos en Veo por Bonita Radio. Hoy tenemos un tema interesante, pero no faltaba para menos, ya que nos visita el arqueólogo, amigo, rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Arqueólogo Miguel Rodríguez López. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas noches, porque no? este sistema nos permite estar en distintos lugares. Muy bien. Simultáneamente. Miguel, qué gusto tenerte aquí. Quisiéramos hablar un poco de tantas cosas, ya ves. Quisiera comenzar que me hablaras, y se me hace muy pertinente la hora, el momento, la situación que está pasando Puerto Rico respecto al gobierno y la acción tarde que se está dando respecto al Instituto de Cultura y las discusiones que se están dando en su entorno. ¿Será secretaría? ¿Será corporación? Hay tantos nombres que se han dicho al respecto. ¿Será ministerio, como han mencionado algunos también? Exacto, serán ministerios, pero eso es una palabra, es una palabra grande. De armas tomadas. A ver, Miguel, qué gusto tenerte aquí. Claro que sí, no, y yo muy encantado porque tengo que decir que esta es la primera experiencia que yo tengo en este tipo de programa de radial, y sé que tiene mucha audiencia porque lo he visto y he visto, ¿verdad?, todas las personas que lo siguen, así que yo me siento muy agradecido por tu invitación y también muy emocionado porque es una primera experiencia en la tecnología que estoy seguro que va a ser una tecnología más actual y en el futuro va a ser la principal forma de comunicación en muchas partes del mundo. Eso es, y ya lo es. Ya lo es. Pues, cuéntanos qué es lo que está pasando con el instituto, que el gobernador no acaba de nombrar, todos estamos a la espera, le toca el turno a la cultura. ¿Qué vamos a hablar al respecto? Yo soy de los que creo que cuando hay debate, cuando hay controversia, es bueno, porque entonces se discuten las cosas, se plantean los diferentes puntos de vista sobre una situación particular y entonces se permiten unas mejores decisiones. Es cierto que ha sido un poco tarde, se está haciendo un poco tarde para los cambios que debieron haber ocurrido antes en el Instituto de Cultura, pero si va a haber cambios positivos y buenos, pues hay que darle paso. Hay que darle ese espacio, ¿verdad?, al nuevo gobierno. Una de las cosas, como tú señalas, que se está discutiendo mucho es cuál va a ser la estructura principal, cómo se va a llamar o cómo se va a configurar la estructura principal, el organismo principal de la cultura en el país. Si va a ser una secretaría, si va a ser un departamento, si va a ser una sombrilla, o si el Instituto de Cultura actual se va a convertir en un nuevo Instituto de Cultura, por decirle un nombre, ¿no? Actualizado, ampliado, con nuevos poderes y con nuevas formas de desarrollar su proyecto cultural. Yo debo de empezar, debí de haber empezado por ahí. ¿Qué es el Instituto de Cultura puertorriqueña para usted? El Instituto de Cultura es, obviamente, en términos organizacionales, una corporación pública, pero es el organismo que en gran medida se creó en Puerto Rico, más de 50, 60 años atrás, para, en un sentido, descubrir, promover, fomentar todos aquellos aspectos que se consideraban en aquel momento que constituía la cultura puertorriqueña, viendo desde un enfoque antropológico. Su fundador, don Ricardo Alegría, era un antropólogo,
Y él muy correctamente señalaba que la cultura, como se veía antes de los años 50, era una cultura mayormente, la cultura oficial, una cultura más, cultura de élite, de cultura de música clásica, de una serie de valores, un poco hispanófila. Sin embargo, su visión antropológica permitió que otros aspectos de la cultura que se estaban desarrollando, porque la cultura de los pueblos siempre existe, o sea, siempre la gente hace cultura y se expresa. Claro. Lo que sí que no estaba recogida en una institución, en un organismo como se recogió en el Instituto de Cultura. Obviamente, 50 años, 60 años después, hay que revisar, hay que reformar, hay que ampliar, pero es un organismo que sirvió bien a Puerto Rico, le dio un carácter, una imagen, al pueblo puertorriqueño, un sentido de identidad propia, que quizás no lo había claramente, ¿no? Y yo creo que don Ricardo tiene ese mérito, don Ricardo y su grupo de trabajo, ¿no? Claro, fue solo. eran muchos. Así es. Lo que usted entonces nos quiere decir, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña merece y está obligado, y el concepto cultural del hoy, está obligado a una reflexión. Así es. Está obligado a temperarlo. Está obligado a ver cuál ha sido su función en su momento histórico y hoy qué necesitamos, qué nos merecemos y cómo el nombre no hace la cosa. Perfecto. Has descrito El nombre como no yo hace pienso la también. cosa. O sea, podrá llamarse ministerio y no llegar a la esquina. Claro. Podrá llamarse secretaría y no salir de la oficina. ¿Qué debemos de exigir, esperar de este actual gobierno que se ha demorado tanto en definir los asuntos culturales que nos competen a los puertorriqueños en y fuera de la isla? ¿Qué debemos de exigirle y esperar del actual gobierno que debe estar en el horno lo que nos va a presentar? Hay una cosa que no debemos pasar por alto. El Instituto de Cultura ha sido o fue, diría yo, una de las agencias, de las instituciones más impactadas negativamente por el último gobierno. Sí, sí. Aunque claro, su deterioro, si pudiéramos llamarlo así, viene desde antes. No podemos adjudicarle que solamente fue los últimos años. Para solamente unos datos, de 400 y pico de empleados, solamente quedan 97 empleados del instituto. Una cuarta parte de los empleados que tenía hace apenas 4 años. Su presupuesto ha sido diezmado. Su presencia en la vida puertorriqueña es prácticamente ninguna. Ha dejado un vacío, al punto que el Comité de Transición del actual gobierno, en su informe, estableció que el Instituto de Cultura se había convertido en una agencia de entretenimiento en vez de una institución cultural, con el respeto que debía tener la institución cultural que fundó don Ricardo, que estaba dando dinero, que estaba privatizando hasta la fase programática, al contratar personas para correr programas cuando realmente tenía los recursos para correrlos ellos mismos. O sea que tenemos un Instituto de Cultura impactado, diezmado, diría yo, y que hay que revitalizarlo lo más pronto posible. La tardanza del gobierno hay que explicarla quizás porque quieren tomar unos pasos seguros, quieren estar seguros de qué es lo que se va a hacer con el instituto, quiénes son las mejores personas que pueden ir a trabajar o a desarrollar los programas culturales que se requieren. Y me parece que el debate que hay ahora es beneficioso para que el nuevo gobierno pueda tomar una decisión adecuada. ¿Quiénes van a nombrar para la junta de síndicos, los directores del instituto? Que es muy importante porque es la junta de directores quien nombra a la persona que va a dirigirlo como director o directora ejecutiva del instituto. Lo que quiere decir entonces que el instituto se encuentra actualmente ahorcado, una falta profunda de personal. Así es. No hay dirección. Creo que la directora, la profesora Mercedes, ya no se encuentra. Bueno, no, ella es la directora ejecutiva todavía. Y pero de creo hecho, que era hasta fin de junio, ¿no? Oficialmente ella creo que había puesto su renuncia hasta fin de junio, pero aparentemente va a quedarse hasta agosto o septiembre, según se ha informado. Incluso se había comentado de que ella iba a estar también participando en el viaje que se va a hacer próximamente a la Feria del Libro también. Por lo menos se comenta dentro del Instituto de Cultura eso. Bueno, pero ¿cuál es el problema con la cultura? Si estamos claros con la agricultura, si estamos claros con otras corporaciones, ¿cuál es el problema
que este gobierno tiene, que no acaba de tomar el toro por los cuernos, como dicen en nuestros países, y meterle mano si es el instituto, si es una corporación, pero a todo esto, para poder hacer un ministerio, una secretaría, hay que legislar. Exactamente, no puede hacerse algo por decreto. Por ejemplo, si va a cambiar la estructura del instituto, tiene que haber un proyecto de ley, tiene que haber vistas públicas, tiene que haber una apertura de que los grupos culturales participen. Más que vistas públicas en la legislatura, yo creo, si de verdad queremos mejorar y establecer un organismo que funcione realmente y que sea abarcador, que incluya todos los aspectos de la cultura, que sea inclusivo, tiene que ocurrir un desarrollo de abajo hacia arriba. O sea, no es imponer una nueva estructura, sino que de lo que hay, vamos a hacer a través de los grupos culturales de la isla, que hay cientos de ellos, a través de las áreas, por ejemplo, de los artistas, de los del teatro, de los literatos, de los arqueólogos, de los promotores culturales. Vamos a ver qué ideas nos traen y luego hacer una nueva agencia, si se quiere crear un organismo, pero tiene que hacer de abajo hacia arriba, no puede ser impuesto. Bueno, yo creo que ver que los grupos comunitarios y los colectivos vayan al instituto a decirle qué es lo que están haciendo, pues habrán muchos y habrán cientos y habrán miles, pero respecto a la cultura, y esto es un ejemplo donde nos encontramos ahora mismo, yo creo que este es el país de la autogestión. Este es el país en donde desde la perspectiva cultural muchas personas se han unido, han creado alianzas, lo han hecho solos. Lo que se me permite pensar que el que está fuera de la orquesta es justamente el gobierno. El que está fuera, o sea, aquí en todos los pueblos hay un movimiento cultural. Y de todas las manifestaciones. Rincón, exacto, en todos los rincones. Estaba viendo ayer un grupo del Circo Nacional de Puerto Rico, donde los payasos decían, nosotros estamos viviendo del arte. ¿Por qué me voy por ahí? Porque volvemos a lo mismo, al nombre. ¿Cómo debe de crecer el instituto respecto al país? Porque aquí la autogestión es continua. Yo creo que el Instituto de Cultura, o el organismo como se llame, tiene que enfocar su orientación hacia unas cosas nuevas que no hacía antes posiblemente. Tiene que empezar a ser realmente un promotor, darle instrumentos, ofrecer ayuda a los grupos culturales del país. No tanto hacer actividades, ¿verdad? Que eso es muy importante también, pero servir de instrumentos a tantos grupos que están buscando a veces ayuda y no las tienen, de cómo preparar propuestas, cómo desarrollar un presupuesto para una actividad, cómo contactar otros grupos similares, crear alianzas, y el instituto debe ser un facilitador, no tanto un director, o no tanto establecer la dirección de donde debe seguir la cultura, sino facilitar a todos esos grupos, los grupos urbanos, los grupos de la isla, los grupos campesinos, los grupos de jóvenes que están haciendo tanta actividad cultural por su cuenta y que a veces el instituto para ellos resulta irrelevante. Yo he estado haciendo unas entrevistas a unos artistas en el lado sur de Puerto Rico y la gran mayoría se relaciona con el mundo desde el sur de Puerto Rico. Van a Portugal, van a China, hacen diversas actividades, hacen diversos intercambios, Estados Unidos, y ellos dicen, San Juan no hay nada que buscar porque el instituto no nos apoya. Pero también por otro lado, esto del dirigismo, esto de nombrar una persona a cargo y entonces se crean toda una serie de, ¿qué te puedo decir?, de cuerpos que van a determinar que sí, que no, ha creado una cantidad de ronchas en el país bárbara. Una cantidad de ronchas porque verdaderamente uno ve que muchas veces la selección no necesariamente tiene que ver con el mérito, sino por otras razones. Eso nos sigue preocupando. ¿Eso va a cambiar? No debe ocurrir eso, no debe ocurrir. Yo creo que hay que hacer una vez se escojan las personas, los directores o el director ejecutivo, la directora ejecutiva, debe haber una convocatoria amplia, pero amplia,
de la gente, de los grupos culturales de todo tipo, para realmente ver cómo entonces el instituto va a poder ayudarlos y desarrollar esa ayuda, que sea facilitador, que sea promotor, pero no que sea la institución que quizás en un momento fue a falta de otras, de grupos que no existían. Pero ahora la cultura está en la calle, la cultura está en el pueblo, la cultura está en los municipios, la cultura está en las zonas urbanas, en los jóvenes, en las comunidades. Y yo creo que ese enfoque hay que promoverlo. Vámonos a una pausa. Estamos en Veo Veo con el amigo arqueólogo Miguel Rodríguez, Carolina y Vilén, sobre todo Salvador Méndez, que nos acompaña, y regresamos rápido. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Volvemos a Veo Veo por Bonita Radio. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Síguenos en www.ustream.tv/channel/Bonita Radio. Regresamos con el arqueólogo Miguel Rodríguez. Este asunto del instituto a veces nos obliga casi a hablar de la arqueología, no por don Ricardo, no porque esto sea tu profesión, pero básicamente a veces en el instituto hay una arqueología de clase, de pensamiento, de lo que es cultura, y a estas alturas con los medios y las redes, todo está interconectado. La labor, como bien decías ahorita, de la cultura es múltiple, es dinámica, es autogestionada, es está diversa, en todos los niveles, está en todos los niveles. Nuestros jóvenes están tomando, nuestros sectores más depauperados también toman la cultura como una forma de lucha, lo toman como una forma de vivir en la música, en la danza, en la pintura, en la artesanía, etcétera. Entonces nos preocupa, y a mí me preocupa un poco, que esta gran cantidad del país que está autogestionando y está realizando labores culturales, poesía, acción poética, etcétera, el instituto siga mirando la cultura desde arriba, desde el balcón, desde el sillón, desde esto es lo que es, esta visión, y debo decirlo con la mayor tranquilidad, clasista, muchas veces racista. ¿Qué va a pasar con el instituto con estos issues? Si ya discutimos hace poco en la ley LGBT, lo que quiere decir entonces, todo eso tiene que estar integrado en el instituto. Yo creo que estamos en un momento de apertura y de inclusión en todas las maneras. Nos ha tocado vivir este momento histórico, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo. Pero Puerto Rico quizás nos hemos quedado atrás, porque muchas de estas cosas que estamos discutiendo ahora nosotros, de qué es la cultura desde el punto de vista actual, la autogestión, el empresarismo cultural, ya hay otros lugares que lo han adoptado hace décadas, ¿no? Y que están trabajando en esos proyectos, exitosos, por cierto. Y yo creo que la cultura tiene que ser así, tiene que ser amplia. Va desde, siempre yo lo he dicho, y se lo he dicho creo que hasta el mismo gobernador en un momento, va desde la música clásica y la sinfónica, que es extraordinario lo que hacen nuestros músicos de la sinfónica, hasta los festivales de bomba y plena, hasta Plena Libre, hasta Calle 13. Es más, ya Calle 13, como yo digo, ya es mainstream, ya hay grupos nuevos, Intifada, otros grupos y otras expresiones nuevas que puedan venir. Entonces tú tienes que abrir
La literatura igual, ya no es la literatura tradicional clásica, que hay que apoyarla porque todavía tiene vigencia, ¿no? Laguerre, René Marqués, pero tienes que ir hasta la literatura homoerótica, la literatura de género, una serie de elementos nuevos que hay en el mundo literario que tienes que darle el espacio. Y el instituto no es para banderizarse o promover una u otra, es para darle espacio a cada una de esas áreas que pueda manifestarse. Porque si no, entonces nos vamos a quedar cojos. Claro, y hasta los nombres, como estábamos hablando anteriormente, Instituto de Cultura, industrias culturales, ciudades creativas, todo eso se entrelaza con el fin de que todos aquellos productores y relacionados a las artes, a la cultura, puedan vivir de ello, Claro. pueda hacer su sostén y que se desarrolle una economía, o más bien siempre ha estado Siempre ha estado. la economía cultural. Es que el gobierno atienda que esto existe, que eso es lo que yo digo. Miren, gobierno, aquí estamos, Claro, mírennos, miren lo que hemos logrado. Si quieren colaborar, pues qué chévere. Pero tomen en cuenta que la cultura es un renglón que ha aportado históricamente en la economía. Y tenemos unos países que esos son ejemplos. México, que tú lo conoces Sí, muy bien. exacto. O sea, la cultura es un motor de la economía mexicana en el turismo, en el desarrollo de las artes populares. Es impresionante, ¿verdad? Y yo creo que el pueblo mexicano lo reconoce y sabe cuál es el rol de su cultura en su desarrollo nacional. España también lo tiene, otros lugares. Yo creo que a Puerto Rico le ha tocado el momento ya de incorporarse a ese mundo de esa gestión cultural amplia, diversa y productiva también. Creo que se han hecho estudios que dicen que casi un 18% de la economía en Puerto Rico se puede asociar a actividades culturales, turísticas, etcétera, y quizás hasta más. Pero lo que hay que hacer es promoverlo. El gobierno tiene la obligación de hacerlo. Yo no creo, ¿verdad? Como algunos dicen, no, el gobierno, el instituto no debe existir o no debe existir ninguna agencia cultural, porque la cultura debe reglamentarse ella misma. No, el gobierno tiene una responsabilidad y de ayudar también con los pocos recursos que tiene. Hay personas que hablan de que no, eso se llama mantengo cultural. No, yo creo que eso es una cosa ofensiva. De las ayudas que da el gobierno a los centros culturales, a los grupos culturales, que es una cosa mínima. Eso yo no lo veo como un mantengo cultural. Yo lo veo como una aportación, como una obligación de todos los recursos que tiene el gobierno a asignar en esos fondos disponibles en una forma equitativa también. No es justo que se le dé, por ejemplo, a un museo 4 millones o 5 millones de dólares y a otra gente pues se le dé, qué sé yo, $10,000, ¿verdad? Y hay que ser más equitativos en esa Lo que pasa es que división. el instituto, eso es una parte del instituto. Claro. Yo recuerdo cuando estudiaba en México con José Luis González, él me hablaba de que su mamá era agregada cultural en la Embajada de República Dominicana en México. ¿Las oficinas de Puerto Rico podrían tener agregados culturales? Pues claro que sí. Las oficinas del Estado Libre Asociado, del actual gobierno, que recientemente estoy viendo que están abriendo esas oficinas en distintos lugares en Estados Unidos, podría uno pensar que sirven de vínculo, porque ese es el problema, que existen y cuando uno se acerca a ella es el festival del no, el no, y el no, y el no, y no podemos, y no aquello, y no lo otro. Entonces la función de facilitador no se puede quedar ni en lo local, ni tampoco pues es una repartición de fondos, ¿verdad? El instituto tiene otros propósitos. No, ahora, por ejemplo, yo he visto, que el nuevo gobierno ha hecho unos acuerdos con el gobierno de Perú. El gobernador firmó unos acuerdos con Ollanta Humala, el presidente de Perú. Igual va a hacer unas cosas con España. Creo que con Colombia también el secretario de Estado estuvo llegando a unos acuerdos allí. Pues tiene que haber, la cultura tiene que estar presente en esos acuerdos. De hecho, en gran medida en el mundo entero, la diplomacia se hace basándose en la cultura. El deporte y la cultura son dos elementos que se utilizan en la diplomacia mundial y yo creo que Puerto Rico puede desarrollar ese espacio en sus relaciones con otros países y también con Estados Unidos. Claro. Yo insisto a veces, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos más puertorriqueños que en la isla y especialmente nos hemos olvidado
de los puertorriqueños del estado de la Florida. Son 1 millón de puertorriqueños que hay prácticamente en Florida. Wow. Y entonces se nos olvida. Y yo tengo información porque ya una estudiante nuestra del Centro de Estudios Avanzados hizo una tesis de las aportaciones de la comunidad puertorriqueña en Florida y encontró, y en otras informaciones que me han llegado, que ellos están haciendo festivales de los pueblos, están agrupándose por municipios, están haciendo festivales puertorriqueños, o sea, que están identificándose como puertorriqueños en un ambiente quizás algo similar que el fenómeno que ocurrió también en Nueva York y en Chicago en otras décadas, también está ocurriendo en Florida, y el Instituto de Cultura y el gobierno de Puerto Rico tiene que insertarse en ese mundo, porque es un mundo, tienen recursos, por lo general son comunidades un poco más afluentes. Carácter cuestionador. Sí, entonces la cultura los identificaría. No hay un solo, que yo sepa, no hay una sola tienda, un solo lugar que se puedan conseguir productos de Puerto Rico, artesanales, musicales, etcétera, en el área de Florida, por lo menos que sea a nivel de gobierno. Y tampoco lo hay mucho, que yo sepa, tampoco ni en Nueva York, ni en Texas, ni en Chicago, donde hay otras comunidades nuevas de puertorriqueños. Así que el Instituto de Cultura puertorriqueña debe crecer. Obviamente, sí. Crecer y de diversificarse, yo creo. Debe, con los pocos recursos, yo no creo que estamos en un momento, ¿verdad?, de pedir más dinero. Hay unos recursos bien limitados, pero con lo que hay, yo creo que puede convertirse en un motor. Realmente lo que es un motor es una fuerza que mueve cosas más grandes, que mueve maquinaria. Y yo creo que el instituto debe ser ese motor, aunque quizás pequeño en estructura y en fondo, pero que pueda lograr mover cosas más grandes de Puerto Rico, la economía, la diplomacia, las relaciones internacionales, la creación de el reafirmamiento, ¿verdad?, si se puede llamarse así, de nuestra imagen propia como puertorriqueños, que eso tampoco se debe perder. Hay gente que dice, ya los puertorriqueños estamos tranquilos, somos puertorriqueños y ya. No. Siempre hay unos elementos y unas cosas que tenemos que continuar afirmando, y eso, aunque tengamos soberanía, todos los países lo tienen que hacer. Claro. Porque la cultura va variando con el tiempo y va reafirmando su herencia. Claro, nosotros aquí tenemos que luchar por nuestra condición política, claro, ¿verdad? Que tenemos que reafirmarnos, tenemos que asegurarnos. El embate ha sido fuerte con el cuatrienio pasado. El hecho de que el instituto reciba más fondos, reciba más personal, no necesariamente garantiza, claro, ser facilitador. Habría que crear unas políticas culturales. Eso es lo importante, tener que esté la política bien definida. ¿Qué es lo que queremos hacer con la cultura en nuestro país? Y entonces 1, 2, 3, 4, 5, entonces llámese instituto, departamento, esos son los objetivos, esas son las metas, esas son las políticas. Y yo creo que ahí vamos a tener nosotros que tener una cosa clara. Se ha abierto el diálogo, se ha comenzado el diálogo en diferentes grupos de lo que debe ser nuestra política cultural. ¿Hacia dónde queremos llevarla? Y yo creo que es una cosa útil lo que ha ocurrido. Y eso va a ser algo que no es que se va a hacer un diálogo y ahí se terminó. Eso va a ser una cosa continua. Tiene que ser. Pero tenemos, bueno, si tuviéramos unas guías generales, yo creo que podemos echar para adelante nuestra cultura. Claro que sí. Lo que quiere decir entonces que don Ricardo Alegría, mi profesor querido, mentor, mañana, de todos nosotros. Mañana, ¿qué tenemos con don Ricardo? Don Ricardo cumple 2 años de haber fallecido el día de mañana, domingo. El lunes vamos a estar en el cementerio de San Juan, pues rindiéndole un tributo, un recordatorio al país de que don Ricardo, el pensamiento todavía está vigente, y estas discusiones que ha habido sobre la cultura, estoy seguro que él hubiese participado también con sus ideas, con su pensamiento, y yo creo que todavía debemos mucho a don Ricardo y a su generación. Claro. Y no podemos sencillamente echarlo, ¿verdad?, bajo la alfombra. Al contrario, tenemos que aprender de ellos y desarrollar nuestro propio visión cultural del siglo XXI. Y yo creo que es la mejor forma de honrar a una figura como fue don Ricardo Alegría. Eso me parece importante, la actividad de mañana. Vamos a pasar a una pequeña pausa. Estamos en Veo Veo y continuamos, hablaremos sobre arqueología.
Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a Veo Veo por Bonita Radio. Hablamos con el arqueólogo Miguel Rodríguez López. Vamos a hablar ahora sobre tu profesión. Cuéntame, supongo que llevas añísimos excavando, haciendo hoyotes en la tierra. ¿Y de qué se trata la arqueología? Cuéntame, ¿qué es la arqueología? La arqueología es fascinante, ¿verdad? Primero, es una profesión, un estudio que se estudia académicamente, pero también es una de las profesiones que yo diría, ¿verdad?, más fascinantes que hay, porque el propósito o el objetivo del arqueólogo y de las arqueólogas, que son mayoría ahora, es rehacer la historia antigua a través de los vestigios y de los restos materiales que dejaron esas sociedades del pasado. En su mayoría de ellos que no dejaron cosas escritas. Mi pregunta es, ¿esas sociedades del pasado no deben de tener testigos actuales o...? Claro que sí. Que sí, ok, eso es importante. La mejor forma, por ejemplo, de conocer nuestras sociedades, para dar un ejemplo indígena, es ver la sobrevivencia de esos elementos, incluso étnicos y raciales, pero también culturales, en Puerto Rico actual. Las prácticas agrícolas, la pesquería, los nombres, las toponimias, las costumbres, lo que comemos, cómo pensamos, los físicos, los rasgos físicos. Y si queremos ir también, vamos a Sudamérica. Los grupos de indígenas de Venezuela, de Colombia, de Brasil, tienen una gran similitud con como eran los nuestros. Entonces vamos a aprender de ellos, porque eso ha quedado impregnado como parte de la cultura de nuestra América. En el caso de Puerto Rico también. Y yo creo que ese es un factor interesante, lo que tú señalas, porque la arqueología no solamente es excavar, es reconstruir, es rehacer una historia perdida utilizando diversos elementos, actuales y pasados también. La arqueología en algunos países forma parte de la historia y la arqueología en otros países forma parte de la antropología. Sí. Así que se hace interesante. Entendemos los historiadores que es de vital importancia la arqueología, ¿no? En todo el sentido. Y en el caso de Puerto Rico, ha tenido una corriente que me parece sumamente importante y su fundador principal, volvemos a decir su nombre. Don Ricardo Alegría. ¿Sí? Don Ricardo Alegría. El primer arqueólogo profesional que estudió arqueología. Doctor, se doctoró en Estados Unidos. En antropología, en la Universidad de Chicago primero su maestría y después en Harvard el doctorado. Y comienza el trabajo arqueológico a partir de don Ricardo aquí en Puerto Rico en los años 60, sí. Después del instituto. Se hacía antes arqueología, pero había unos grandes puertorriqueños que hicieron unas contribuciones, claro, eran arqueólogos aficionados. Don Adolfo de Hostos, Cayetano Colitoste, sí. El doctor Agustín Estal y otra serie de personas que sí realizaron incluso excavaciones. Obviamente, pues ahora las vemos diferentes, no eran excavaciones sistemáticas ni científicas, pero hicieron unos aportes y tampoco uno puede descartarlo. Pero a partir de los años 50, 60 comienza un poco más a profesionalizarse. Vamos a ponerlo así, los estudios arqueológicos en Puerto Rico. Así que el arqueólogo es un científico que utiliza una serie de disciplinas, la biología, la química, la zoología, el estudio de los suelos, el estudio de la geología,
realmente es interesante porque el arqueólogo tiene que saber de muchas cosas, aunque se puede especializar en algo, ¿verdad? Por ejemplo, los arqueólogos que se especializan en el estudio de las osamentas antiguas, los antropólogos físicos. Tenemos en Puerto Rico unos excelentes, el doctor Edwin Crespo y otros más. Que estudió en México. Estudié en México, exactamente. Debo decirlo. En la UNAM. En la UNAM, exacto. Y hay otros especialistas más, por ejemplo, el doctor Jaime Pagán, que se especializa en las plantas antiguas, que es el experto mayor que hay en Puerto Rico en estos momentos, en esa área, y estudié en la UNAM. En México también. Viste que somos muchos. Y también porque, claro, México es la meca, ¿verdad?, de los estudios arqueológicos, yo diría, de América en total. ¿Y qué es la arqueología en Puerto Rico? ¿Cuál es el estatus de la arqueología en Puerto Rico hoy? Yo creo que la arqueología puede ser utilizada para muchas cosas. Primero, nos hace pensar realmente que tenemos una historia mucho más extensa de la que pensábamos. Nuestra historia, siento muchas veces por los historiadores, no comenzó con la llegada de los españoles. Claro. Yo acabo de ver lamentablemente un libro de historia reciente de distinguidos compañeros que tiene como 500 o 600 páginas, pero a la prehistoria, antes de la llegada de los españoles, le dedican 3 páginas. Y no puede ser, ¿verdad? Porque tenemos miles de años de historia que tenemos que contar. 3.000 años antes de Cristo y 2.000 años después de Cristo, por lo menos 5.000 años de actividad humana y de existencia de seres humanos en Puerto Rico. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Y nos da un sentido entonces de continuidad histórica, como la tienen los mexicanos. Claro, la historia de México no empezó cuando llegó Hernán Cortés allí ni nada. Claro. Empezó cuando llegó el primer mexicano antiguo, llegó a tierra de México hace cuánto, como 7.000, 8.000 años. No sé. Exacto. Sí. Igual los griegos. Los griegos actuales no son los mismos griegos que eran de los helenos y de que hablan de la Ilíada y de la Odisea. Pero los griegos actuales se sienten orgullosos de ese pasado y usan ese pasado para afirmar su identidad propia. Así que eso es un aspecto de la arqueología importante. Exacto, o sea que la arqueología no necesariamente nada más se circunscribe a la prehistoria, claro, sino se inserta en la historia. En la historia. En esos periodos. Los arqueólogos, por ejemplo, hay arqueólogos especializados en el momento, ya momentos históricos. Por ejemplo, en las Antillas Menores hay un tipo de arqueología que se llama arqueología de plantaciones, donde se estudian los restos de la actividad social y económica que ocurrieron en las plantaciones de azúcar o de diferentes productos, y que no hay récord escrito de nada de eso. Y es una cosa importante. Por ejemplo, en Venezuela hay un proyecto arqueológico muy grande que se llama Arqueología de los Negros. Y aquí no, porque las poblaciones negras de Venezuela no están visibilizadas en la documentación histórica. Los esclavos, hay arqueólogos especializados que estudian y excavan donde hubo poblaciones de origen africano, donde hubo poblaciones cimarronas. Pero aquí no hay nada de eso, ¿no? ¿O hay muy poco? Aquí hay muy poco, lamentablemente, muy pero poco. Ya hay unos cuantos arqueólogos que se han ido especializando en eso. Pues que hemos detectado, por ejemplo, yo detecté un sitio que quisiera en algún momento trabajar, que es un sitio donde hay material arqueológico de una comunidad cimarrona, en un área de Arecibo. Y entonces eso, ¿por qué lo sabemos? Porque hicimos unas pruebas y vimos incluso hasta cerámica que parecía indígena, pero no era hecha criolla, si puede decir, pero posiblemente es un área donde se establecieron un grupo de esclavos cimarrones o criollos cimarrones, no sabemos. Mulatos, etcétera. Y hay que estudiarlo porque en Jamaica se hace mucho esa arqueología. No, y aquí es bien arqueología necesario. de los maroons que llaman, de los cimarrones. De los cimarrones. Y aquí es de vital importancia porque cuando tú vas a hacer y repasar y hablar de la historia del arte en Puerto Rico, tienes material indígena, pasas a Campeche. Y en el entremedio, tú dices, ¿y cómo era la espiritualidad de nuestros cimarrones? ¿Y cómo ellos la visualizaban? ¿Cómo ellos la plasmaban en su hogar? Habían altares. ¿Cuáles eran los colores? Una serie de información del siglo XVI, siglo XVII, del siglo XVIII, que todavía está ese vacío respecto a la estética. Claro. Supongo que a la arqueología también. Y no puede ser diferente a la vida de los cimarrones, a la vida de esas comunidades en Jamaica o en Venezuela, donde se conoce y se han estudiado los grupos cimarrones venezolanos, que han estudiado toda la penetración religiosa y los cultos de María Leonza, con diferentes elementos, ¿verdad?,
tenían comunidades y objetos que tallaban propiamente, ¿no? El Negro Miguel. Exactamente. El Negro Miguel que se fue para Venezuela. Sí, el Rey Miguel. El Rey Miguel. ¿Y tú sabes de dónde era el Rey Miguel? De aquí. De Vega Baja. De aquí. De Vega Baja. Yo sabía que era de Puerto Rico, de pero Vega no sabía Baja. que era de Vega Baja. Era un esclavo que se escapó Exacto. con un grupo de esclavos y se fueron a Venezuela. A Venezuela. Y allá hicieron su propio, no sé si allá quilombo, ¿cómo era? Su propia nación, su propia comunidad. Se convirtió en rey. Y se convirtió en rey. Se convirtió en rey. Posiblemente, según dicen, quizás era una persona que de origen real en África y que tenía ese... Pero nació aquí. Nació aquí, y que la gente entonces reconocían muchas veces la autoridad, ¿verdad?, de la familia real, de alguna Pero dicen que comunidad era africana. esposo de María Lionza, ¿cierto o falso? Ahí ya ahí ya la leyenda comienza, pero es interesante también, la leyenda siempre tiene algo de realidad, y esa es una fuente de información, el folclore, las artesanías, tú tienes que ir buscando de eso, y claro, sacando información para poder reconstruir la historia. ¿Y por qué el Instituto de Cultura, verdad? Partiendo de que estamos en las Antillas, que somos negros, que pertenecemos a este archipiélago, que somos un archipiélago, Ajá. La presencia africana, al Instituto de Cultura le ha costado mucho hacer ese trabajo arqueológico Bien difícil. respecto del cimarronaje, la aportación africana. Yo en mis tiempos, hace unos cuantos años, me dio por ser artesana y trabajaba en barro y evidentemente me tuve que ir a registrar al instituto. Y estoy hablando de los años 70 y lo primero que me entregaron fue un montón de diseños indígenas. Taíno. Y yo dije, ¿y qué es esto? Bueno, pues yo sé lo que es esto, pero por ahí no voy yo. Claro. Yo voy de otra comunidad. Yo quiero hacer otras cosas. Yo he hecho otras investigaciones. Me acababa de leer, recuerdo, el libro Muntu, que habla de la espiritualidad afrodescendiente en el Caribe. Y el instituto estaba enclavado en las caguanas y esto y lo otro. Me parece fascinante porque es una demostración. Claro, pero hay que integrar cosas nuevas. Y déjame decirte, para el público también, que en Puerto Rico los arqueólogos han encontrado una gran cantidad de cerámica y de barro que no es indígena y no es española. Es lo que llaman, incluso en algunos sitios se llaman afrocriollas. En Cuba se ha detectado con elementos decorados diferentes que parecen reminiscencias posiblemente de tradiciones africanas. Pero entonces eso se ha quedado un poquito, no se le da el énfasis. Por suerte, en el Congreso actual de Arqueología que vamos a tener dentro de una semana, hay una gran cantidad de ponencias que tienen que ver con estudios de comunidades de cimarronas, del Caribe, de Jamaica, de otros lugares, y de la cerámica esta criolla que ha aparecido en muchos sitios del Caribe también. Sí, en muchas ocasiones yo he querido llegar a esa información desde la perspectiva visual, cómo era el siglo XVI, siglo XVII, XVIII, respecto a la estética, no tan solo en términos de la plasmación de un cuadro, qué sé yo, una artesanía, sino cómo se organizaban en el hogar, qué era lo que tenían en el hogar, como hoy en día también es digno cómo nos organizamos. Claro. Así que vamos a tener un congreso próximamente. Así es, del 15 al 20 de julio, ahora próximamente ya, los próximos días, viene. la semana que viene comienza, el lunes 15, se va a hacer un gran congreso internacional de arqueología del Caribe. Se celebró en Puerto Rico hace 20 años, precisamente en el mismo Teatro Tapia, con la colaboración del Instituto de Cultura, el municipio de San Juan y el Centro de Estudios Avanzados. Y ahora, 20 años después, se vuelve a celebrar ese gran evento en Puerto Rico, donde esperamos en esta ocasión más de 200 arqueólogos que vengan de diferentes islas y países del Caribe. Van a venir también personas de Europa y de Estados Unidos que trabajan en proyectos en el Caribe también. Y yo tuve el honor 20 años atrás de ser el presidente de ese congreso y de organizarlo. ¿En serio? Yo era casi un niño, ¿verdad? Sobre todo. Y claro, me decidí a aceptar en el último congreso que hubo en Martinica, hace 2 años, que se celebra cada 2 años, el dirigir ese comité aquí en Puerto Rico y organizarlo. Y no sé si de aquí a 20 años más pues puede estar por ahí también. Ojalá y estemos aquí todavía. Otro, ¿verdad? Con la ayuda aquí de la compañera también. Y que espero que ahora y en los congresos futuros les demos más énfasis
a lo que tiene que ver con arqueología de los criollos, de los negros en Puerto Rico también. ¿Verdad? Porque este país, yo no sé cuál es el complejo, pero de todos modos, vamos a una pausa. Estamos en Veo Veo por Bonita Radio. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ellas escuchaban la música de papi y mami. Coleccionaron la música de mami y papi. Ahora tienen su programa de radio. Escucha la propuesta musical que les ofrecen las chicas de La Rocola. La Rocola, todos los sábados a las 2 de la tarde por Bonita Radio. Regresamos a Veo Veo por Bonita Radio. Estábamos dialogando con el arqueólogo Miguel Rodríguez sobre el congreso que se avecina para la próxima semana, Congreso Internacional de Arqueología, que se celebra en Puerto Rico. Háblanos un poco de este congreso. Si nosotros hace 2 años estuvimos presentes, una delegación de Puerto Rico, en el Congreso número 24 que se celebró en Martinica. Este lo auspicia la Asociación de Arqueólogos del Caribe, que es una asociación que tiene más de 50 años de vida. Y tengo que señalar que don Ricardo fue uno de los fundadores. Don Ricardo, hasta en las cosas caribeñas, estaba presente, fue a Martinica 50 años atrás, para junto con un grupo pequeño, eran en aquella época 6 o 7 de arqueólogos que fundaron este congreso y esta asociación. Y cada 2 años se celebra el congreso en una isla diferente del Caribe. Ahora pedimos que fuera a Puerto Rico y lo organizamos, a pesar de que sabemos que tenemos muchas dificultades ahora en Puerto Rico en términos económicos y todo, pero hemos logrado hacer una buena unión entre el Instituto de Cultura, que nos ha estado ayudando en su departamento de arqueología, el municipio de San Juan, que nos facilitó el Teatro Tapia, con toda su, ¿verdad?, el costo que eso implica, y el departamento de turismo nos dio una ayuda. Esperamos que la legislatura también nos dé una mano, y el Centro de Estudios Avanzados, que es el organismo, ¿verdad?, que lo está corriendo. Este grupo que están en la construcción, que son sus archienemigos de la arqueología, que ustedes están obligados a excavar y ellos están en el interés de la construcción, ¿deberían mínimamente auspiciar este congreso? Yo creo que, fíjate, no lo tomamos en cuenta, pero debemos haberlos invitado, porque yo soy muy optimista, no sé, ¿verdad? Mi hija me dice que soy muy ingenuo, ¿verdad? Extremadamente ingenuo, pero yo creo que, y en mi relación con algunos de estos desarrolladores y constructores, a veces no destruyen ni las cosas de mala fe, que sencillamente no tienen la menor idea. Y ellos dicen, pero esas piedritas que ustedes encuentran por ahí, ¿eso tiene algún valor? Y están desinformados, y creo que son algunos, ¿verdad? No todos, pero algunos tienen un interés. Bueno, eso es pensar positivo. Y yo lo he visto porque muchas veces han patrocinado proyectos ellos mismos, y lo hacen, ¿verdad?, de la mejor buena fe. Claro, se benefician también porque una vez se excava un sitio, pues ya pueden construir y tienen los permisos. Pero yo creo que debemos hacer un esfuerzo. ¿Por qué no? Porque la empresa privada también puede colaborar en las cosas culturales, y eso yo pienso, hablando ahorita de lo del instituto, que también el instituto debe hacer alianzas con las empresas culturales. Plaza Las Américas, que tiene un proyecto cultural muy lindo, muy activo, porque eso no se puede dar en otros centros comerciales, en otros lugares. Tú sabes que yo creo que es cuestión de creatividad e imaginación, y gracias por la idea, ¿verdad?, para quizás para otro congreso que lo auspicie una empresa privada. Sí. Claro. Entonces tenemos más cositas aquí en el congreso. Nos visitan países desde República Dominicana, Cuba, Jamaica, Venezuela, Colombia, México.
y las vírgenes San Martín, Montserrat, Antigua Guadalupe, Martinica, Dominica, San Kitts, Santa Lucía, Grenada, Curazao, Aruba, Trinidad, Tobago, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. No, Esto es un proyecto internacional. Es un proyecto internacional. Realmente muchos vienen también personas que figuran en muchos de estos países del Caribe, que son directores de cultura, porque en muchos de estos países, y especialmente en las islas del Caribe, se está apoyando mucho la arqueología. ¿Por qué? ¿Sí? Ellos están, y yo me he dado cuenta, porque yo viajo mucho por todas esas islas, pues yo fui presidente de esta asociación por 4 años, están buscando crear unas identidades nacionales en los nuevos países. Son nuevas islas pequeñas que tienen una historia colonial terrible, pero están tratando de crear una nueva imagen. Entonces quieren buscar algo que los una a la isla. Entonces, porque dice, las poblaciones africanas mayormente son las que poblaron y y los europeos. Pero ¿qué hay entonces están promoviendo la arqueología, buscando también su herencia, la importancia de la arqueología, ¿verdad? En San Martín, Martinica, Guadalupe y otros, Granada. Hay muchos proyectos buscando sus raíces, vamos a ponerlo así. Y yo creo que es una cosa muy bonita que nosotros podemos también colaborar, ¿verdad? En algunos proyectos de esto con algunas de estas islas también para que... No, y esto es un intercambio de ideas. Muy bien, yo creo que es en 3 idiomas. Tenemos 3 idiomas y el costo del Congreso se nos ha hecho alto porque tenemos que hacer traducción también para el francés. Exacto. Francés, inglés y español. Y por suerte las personas que vienen de Curazao y Aruba pues no nos reclamaron que también hiciéramos traducción al papiamento, ¿verdad? Porque ellos pues saben español o pueden manejarse en español, etcétera. Pero es importante, yo creo que es uno de los pocos congresos en Puerto Rico que se ha hecho que son en 3 idiomas, porque es el Caribe completo que va a estar representado allí. Esto se va a grabar. Se va a grabar, posiblemente vamos a transmitir algunas de las ponencias por Ustream, después lo vamos a avisar también, tenemos unos contactos que van a hacer el trabajo, y después se va a publicar eventualmente las actas de las participaciones del Congreso, que son hasta ahora 117 ponencias, que se van a estar dando durante 5 días corridos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Teatro Tapia en San Juan. La entrada es gratis, puede ir el que quiera, pero obviamente si el que quiera participar como miembro, como pleno, pues tiene que pagar unas cuotas y entonces tiene derecho a un bultito, a las actas cuando salgan, etcétera. Pero si usted quiere ir solamente a escuchar algunas ponencias, puede buscar en la página web del Congreso de Arqueología, Congreso Internacional de Arqueología del Caribe 2013, y va a encontrar allí todas las presentaciones que se van a hacer también. Seguimos con la línea de la arqueología en Puerto Rico. Miguel, este Congreso, ¿cómo se puede aliar con el Instituto, este Congreso? ¿Cómo se puede aliar con la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué necesita la arqueología en Puerto Rico? ¿Hay algún museo de arqueología aparte del Museo de la UPR? ¿Cuál es el futuro de la arqueología? Bueno, yo lo veo, vuelvo y digo, yo soy muy optimista, siempre lo he sido. Por ejemplo, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, del cual yo me siento muy orgulloso de ser su rector, acaba de graduar, en la graduación que hicimos hace apenas 2 semanas, el primer grupo de arqueólogos con una maestría en arqueología de Puerto Rico y del Caribe, que no la había en Puerto Rico antes. Y yo creo que por lo menos esos primeros 6 valientes estudiantes que terminaron su programa de arqueología, hay 40 y pico en el programa, pero fueron los primeros 6 que terminaron sus tesis de arqueología. Yo creo que puede ser un elemento que estamos creando un cuerpo de arqueólogos que no tiene que ir a salir afuera como anteriormente a Estados Unidos o a México. Y con la crisis no se puede. Los que quieran tener la posibilidad de ir a México, bueno, ya tú sabes que México es excelente, especialmente en bueno, arqueología. El museo nada más de antropología. Sí, y los arqueólogos en México son personas muy reconocidas y muy respetadas por la sociedad, ¿sí? Los antropólogos también. Así que tenemos ese elemento positivo que yo creo que hemos ido adelantando. Segundo, no hay en Puerto Rico, y eso lo ha planteado mucha gente, un gran museo nacional que podamos presentar nuestra historia completa, no diría yo la arqueología, sino la historia de Puerto Rico. Claro. Hay en la Universidad de Puerto Rico una sala de arqueología, la Universidad del Turabo, que hay que también felicitarlo, tiene una sala de arqueología también muy buena, muy bonita, y no lo digo, ¿verdad?, porque los materiales que están allí presentándose, pues los excavé yo.
Como arqueólogo, yo fui director de ese museo antes de ir al centro y soy todavía profesor de la Universidad del Turabo, y en los proyectos que hicimos en Punta Candelero y en otros lugares excavamos esos materiales. También hay otras salas de arqueología en otros lugares, pero hace falta en Puerto Rico algún museo que, como alguien dijo, él en vez de hacer museos para animales rellenos, rellenados, que hay por ahí que han hecho otros sitios, pues vamos a hacer para que la gente aprecie nuestra vida de pueblo, que es lo que hace un museo bien montado de historia y arqueología. Así que nosotros somos prácticamente, como tú dices, jóvenes en esto de la investigación, y la arqueología, y la arqueología es una base importantísima a la antropología, a la historia. Nosotros queremos invitar a todo aquel interesado a la historia, a la arqueología, que asista, porque es libre de costo, a este congreso que se celebra en el Teatro Tapia. Del 15 al 20 de julio. Ya la semana próxima, el lunes, comienza. Es la apertura. Y es el congreso auspiciado por el Centro de Estudios Avanzados, el Instituto de Cultura y el municipio de San Juan, y donde van a participar también otras instituciones como la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Turabo, etcétera, que han aportado también. Se van a estar dando ponencias todo el día. Todo el día, de 9 a 12, de 9 a 1. Y después hay un receso de 1 a 2 y después de 2 a 5. Y por las noches se va a publicar el programa allí, pues hay una serie de actividades también de visita a lugares culturales, como por ejemplo el Museo de la Universidad del Turabo el martes, el Museo de la Universidad de Puerto Rico el miércoles, y el viernes una fiesta de cierre en el área de Casablanca que nos lo ofrece el Instituto de Cultura. Ah, qué chévere. En el área de Casablanca, donde también se han estado haciendo unas excavaciones arqueológicas también, en donde estaba la llamada casa de Juan Ponce de León. Nos despedimos. Ya Nos vamos. Siempre nos pasa lo mismo. Nos tenemos que ir, los esperamos próximamente. No dejen de asistir al Congreso. Muy agradecidos con tu presencia, Miguel, aquí. Y los felicito, que realmente a ti y a las personas que están trabajando aquí, todo este equipo de trabajo, porque realmente están haciendo patria, ¿verdad? Hay que hacer patria. Y el gobierno que se encargue después con la historia. Gracias, amigas. Gracias, Salvador. Nos vemos pronto. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.